Hay personas que leen el Salmo 91 y aún así no experimentan su protección. Lo recitan en voz alta, lo conocen de memoria, incluso lo comparten cuando sienten miedo. Pero, a pesar de eso, siguen sintiéndose vulnerables, inquietos, expuestos. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué, si este salmo promete refugio, amparo y seguridad, tantos no logran vivir esa realidad? Hoy no vamos a leer el Salmo 91 como un texto más. Hoy vamos a entrar en él. Porque algo invisible está ocurriendo a tu alrededor, y este salmo revela exactamente qué es. Vivimos tiempos en los que el peligro no siempre hace ruido. Hay amenazas que no se anuncian, batallas que no se ven y ataques que no llegan con aviso. No todo lo que afecta tu vida se manifiesta de forma evidente. Hay luchas silenciosas, temores que aparecen de noche, angustias que nadie más nota. Y en medio de todo eso, muchos buscan protección en palabras, rituales o costumbres, sin darse cuenta de que la verdadera clave no está en repetir el salmo, sino en comprenderlo y vivirlo. El Salmo 91 no es una fórmula mágica. No es un amuleto espiritual ni una promesa automática. Es una revelación profunda sobre una relación. Una relación tan cercana, tan real, que cambia completamente la manera en que una persona enfrenta el peligro, el miedo y la incertidumbre. Y aquí está la verdad que pocos dicen: no todos los que leen este salmo están posicionados para recibir lo que promete. No porque Dios falle, sino porque el salmo exige algo más profundo que una lectura superficial. Mientras escuchas estas palabras, hay movimientos que no percibes. Hay decisiones espirituales que se toman en el silencio. Hay protección que se activa, y también hay cobertura que se pierde cuando no se entiende el mensaje completo. Este salmo habla de refugio, pero no de cualquier refugio. Habla de un lugar específico, de una posición espiritual, de una cercanía que no se improvisa. Y si te vas antes del final de este mensaje, te perderás la revelación más importante: ¿por qué algunos viven bajo esa cobertura y otros no? Este salmo ha sido citado en momentos de guerra, de enfermedad, de crisis y de muerte. Ha sido leído en hospitales, en cárceles, en campos de batalla y en noches de desesperación. Pero también ha sido malinterpretado. Muchos lo usan como un escudo externo, cuando en realidad es una invitación interna. Una invitación a habitar, a permanecer, a confiar de una manera que transforma la forma en que el cielo responde a tu vida. Hoy no se trata solo de escuchar palabras antiguas, sino de abrir los ojos espirituales. Porque la protección de Dios no comienza cuando el peligro llega, comienza mucho antes, en el lugar donde decides vivir espiritualmente. Y el Salmo 91 no empieza hablando de enemigos, ni de plagas, ni de amenazas. Empieza hablando de una posición, de un lugar secreto, de una cercanía que lo cambia todo. Si alguna vez te has preguntado por qué sientes que algo te guarda incluso cuando no entiendes cómo, o por qué has sido librado de situaciones que pudieron terminar peor, este mensaje es para ti. Y si, por el contrario, sientes que estás expuesto, cansado o sin refugio, también es para ti. Porque antes de que el Salmo hable de protección, revela una verdad que pocos notan. Y esa verdad puede cambiar tu manera de vivir a partir de hoy. Este no es solo un salmo para leer una vez y cerrar la Biblia. El Salmo 91 no fue escrito para ser un texto bonito, ni una frase que repetimos cuando tenemos miedo. Fue dado como un lugar espiritual donde habitar,
como una morada en la que el alma aprende a permanecer aun cuando todo alrededor tiembla. Por eso hoy te digo con claridad, si decides quedarte hasta el final, no solo escucharás palabras, sino que entenderás cómo vivir bajo una promesa que sigue activa hoy. Muchos conocen el Salmo 91. Lo han escuchado en oraciones, lo han leído en momentos de angustia, incluso lo han memorizado. Pero pocos han comprendido su esencia. Porque este salmo no comienza diciendo el que lee, ni el que repite, ni siquiera el que cree. Comienza diciendo, el que habita. Y esa palabra cambia todo. Habitar no es visitar. Habitar es permanecer. Es decidir quedarse, aun cuando no se siente nada, aun cuando no se ve nada, aun cuando la respuesta no llega de inmediato. Quédate hasta el final, porque más adelante descubrirás por qué muchas personas oran este salmo y aún así viven con miedo, mientras otras caminan en paz en medio del peligro. La diferencia no está en la intensidad de la oración, sino en la profundidad de la relación. El Salmo 91 no es un amuleto espiritual, es una invitación a una vida escondida en Dios. Tal vez hoy llegaste aquí buscando consuelo, protección o respuestas. Tal vez hay algo que te inquieta, algo que no puedes controlar, algo que te roba el sueño. Este mensaje no llega por casualidad. Hay una razón por la cual estás escuchando esto ahora. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo las promesas de este salmo no son generales ni simbólicas, sino personales y reales para quien decide habitar bajo la sombra del Altísimo. A lo largo de este mensaje, iremos revelando capa por capa lo que este salmo encierra. No todo se puede comprender al inicio. Algunas verdades solo se revelan con el tiempo, con el silencio, con la atención del corazón. Por eso es importante que no te vayas. Cada parte prepara la siguiente. Cada palabra construye un entendimiento más profundo. Y al final, verás con claridad lo que ahora solo intuyes. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un paso sencillo pero significativo. No es para mí, es para ti. Es una forma de abrir el corazón y decir, estoy dispuesto a recibir. Escribe en los comentarios, sí, estoy listo si deseas recibir esta palabra. Porque el Salmo 91 no se activa por curiosidad, sino por disposición. Y cuando el corazón se dispone, Dios responde. El Salmo 91 no nace en un ambiente cómodo ni en una temporada de tranquilidad. No surge desde la calma de un palacio ni desde la seguridad de una vida resuelta. Este salmo emerge en un contexto de peligro real, de amenazas concretas, de incertidumbre constante. Por eso, entender su trasfondo espiritual es clave para comprender su poder. El Salmo 91 no fue escrito para adornar paredes o acompañar momentos inspiracionales, fue pronunciado como un acto de fe en medio del riesgo. Como una declaración de confianza cuando todo alrededor parecía frágil. En la Biblia, cada palabra nace de una experiencia, y este salmo surge desde la necesidad urgente de protección. Habla a personas que conocían el miedo, la persecución, las enfermedades, la guerra, el acecho nocturno y el peligro invisible. Por eso menciona la peste, la flecha que vuela de día, el terror nocturno y las trampas ocultas. No se trata de metáforas poéticas aisladas, sino de realidades que el pueblo de Dios enfrentaba a diario. El Salmo 91 no niega la existencia del mal, lo reconoce, lo nombra y lo enfrenta con una verdad superior, la presencia de Dios. Aquí hay una revelación profunda que muchas veces se pasa por alto.
Dios no promete que no habrá problemas, pero sí promete presencia en medio del problema. No promete ausencia de amenazas, sino cobertura en medio de ellas. Este salmo no dice nada te rodeará, dice aunque 1000 caigan a tu lado, tú permanecerás. Esa diferencia lo cambia todo. La protección divina no consiste en vivir en una burbuja irreal, sino en caminar por terrenos peligrosos con una cobertura sobrenatural. Este contexto espiritual nos enseña que el Salmo 91 no es para quienes nunca enfrentan dificultades, sino para quienes deciden confiar aun cuando las dificultades están presentes. Es una declaración de fe pronunciada cuando el miedo intenta imponerse. Es un escudo espiritual levantado cuando las circunstancias gritan lo contrario. Por eso su autoridad es tan grande, porque no se basa en teorías, sino en experiencia espiritual vivida. Además, este salmo revela una verdad incómoda pero poderosa: la fe auténtica no se prueba en la comodidad, sino en la adversidad. El Salmo 91 no fue diseñado para ser leído solo cuando todo va bien, sino proclamado cuando el peligro acecha. Es en esos momentos cuando sus palabras cobran vida, cuando cada promesa se vuelve urgente, cuando cada declaración se transforma en refugio. Comprender este contexto también nos libera de una fe frágil. Nos recuerda que confiar en Dios no significa que nunca temblaremos, sino que aún temblando decidimos refugiarnos en Él. El salmista no ignora el peligro, lo enfrenta declarando quién es Dios en medio de ese peligro. Y ahí está la clave: la protección no proviene de negar la realidad, sino de afirmar una verdad mayor que la realidad visible. Si hoy tu vida no es cómoda, si atraviesas amenazas emocionales, espirituales o incluso físicas, entonces el Salmo 91 no está fuera de lugar. Está exactamente donde debe estar. Fue escrito para momentos como este, para personas como tú, para escenarios donde la fe no es teoría, sino necesidad. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Cuando el miedo aparece, el ser humano no piensa primero en avanzar, sino en protegerse. Es una reacción instintiva, casi automática. Desde el inicio de los tiempos, el corazón humano ha buscado refugio, una cueva para esconderse del peligro, una muralla para resistir al enemigo, una voz conocida para calmar el temblor interior. El miedo nos desnuda, nos recuerda que somos frágiles, que no lo controlamos todo, y que necesitamos un lugar seguro donde resguardarnos. Todos, sin excepción, buscamos refugio cuando algo amenaza nuestra paz. Algunos lo buscan en personas, otros en el dinero, otros en el trabajo, en la distracción constante, en el ruido que evita pensar, o incluso en el silencio que evade enfrentar la realidad. El problema no es buscar refugio, el problema es donde lo buscamos. Porque no todo refugio protege, y no todo lugar que promete seguridad puede sostenernos cuando la tormenta arrecia. El Salmo 91 comienza revelando una verdad profunda y confrontadora: el que habita al abrigo del Altísimo. Antes de hablar de protección, de ángeles, de liberación o de victoria, la palabra habla de abrigo, de refugio, de un lugar donde el alma puede descansar sin fingir fortaleza. Esto nos muestra que Dios entiende nuestra necesidad de sentirnos a salvo, pero también nos advierte que no cualquier abrigo es suficiente. Muchos han corrido a refugios que parecían firmes, pero colapsaron en el momento más crítico. Relaciones que prometían sostén y fallaron. Recursos que parecían seguros y desaparecieron.
Estrategias humanas que funcionaron un tiempo, pero no resistieron el peso del dolor, de la enfermedad, de la pérdida o de la incertidumbre. El miedo revela la calidad de nuestros refugios, porque cuando todo tiembla, solo permanece aquello que está verdaderamente firme. El Salmo 91 no minimiza el miedo, pero tampoco nos invita a vivir dominados por él. Nos enseña que el verdadero refugio no es un lugar físico ni una solución temporal, sino una presencia. El abrigo del Altísimo no es una idea poética, es una realidad espiritual donde el alma encuentra cobertura, dirección y descanso. Es un refugio que no se derrumba, que no se agota, que no se cansa de recibirnos una y otra vez. Cuando el miedo toca la puerta del corazón, hay dos caminos: huir hacia refugios frágiles o correr hacia el refugio eterno. Y aquí surge una pregunta honesta que este salmo nos obliga a enfrentar: ¿a dónde corres cuando tienes miedo? ¿En quién confías cuando no entiendes lo que está pasando? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu búsqueda de seguridad? La necesidad de refugio no es una debilidad, es una señal. Una señal de que no fuimos creados para cargar solos con el peso de la vida. Dios no nos juzga por tener miedo, pero sí nos invita a elegir sabiamente dónde nos escondemos. Porque hay refugios que solo distraen, pero hay uno que protege. Hay refugios que prometen alivio momentáneo, pero hay uno que transforma desde lo profundo. El Salmo 91 nos prepara para una revelación mayor. La protección divina no comienza cuando el peligro llega, sino cuando decidimos habitar en el lugar correcto. Antes de hablar de victoria, Dios nos llama a casa. Antes de hablar de librarnos, nos invita a refugiarnos en Él. Y solo quien aprende a refugiarse en Dios, puede permanecer firme cuando todo lo demás se mueve. El Salmo 91 comienza con una frase que muchas veces se lee con rapidez, pero que encierra una de las verdades espirituales más profundas de toda la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que aparece de vez en cuando, no dice el que recuerda a Dios solo cuando todo se derrumba. Dice el que habita. Y esa sola palabra cambia por completo la manera en que entendemos la protección divina. Habitar no es un acto momentáneo, es una forma de vivir. Habitar implica permanecer, quedarse, establecer morada. No se trata de una oración rápida cuando el miedo aparece, ni de una lectura ocasional cuando el corazón se siente inquieto. Habitar es decidir que Dios no es un recurso de emergencia, sino el lugar donde el alma vive todos los días. Muchos desean las promesas del Salmo 91, pero pocos quieren el compromiso que exige habitar en la presencia de Dios. El visitante llega cansado, golpeado, desesperado. Pide auxilio, clama por ayuda y, cuando la tormenta pasa, se va. El visitante busca alivio, pero no transformación. El que habita, en cambio, no entra ni sale, vive ahí. Hace de Dios su hogar, su punto de partida y su lugar de descanso. Por eso la promesa no está dirigida al que aparece ocasionalmente, sino al que decide permanecer incluso cuando no hay señales visibles, incluso cuando no hay milagros inmediatos. Habitar significa confiar en Dios cuando todo va bien y cuando todo va mal. Significa hablar con Él no solo para pedir, sino para escuchar. Significa obedecer incluso cuando resulta incómodo. El que habita no busca a Dios solo por lo que puede recibir, sino por quien Él es. Y esa relación constante es la que activa la cobertura espiritual que describe el Salmo 91.
Muchos se preguntan por qué leen este salmo y aún así sienten miedo, inseguridad o desprotección. La respuesta no siempre está en la intensidad de la oración, sino en la constancia de la relación. La protección de Dios no es una fórmula mágica, es el resultado de una vida alineada con Él. Cuando habitas en su presencia, tu manera de pensar cambia, tus decisiones cambian y, sin darte cuenta, empiezas a caminar bajo su sombra. La sombra del Omnipotente no cubre a los que se acercan de vez en cuando, cubre a los que caminan tan cerca que su presencia los envuelve. Habitar es caminar con Dios en lo cotidiano, en el trabajo, en la casa, en las decisiones pequeñas y en las grandes. Es permitir que su palabra sea guía constante, no solo un consuelo temporal. Este versículo nos confronta, porque nos obliga a preguntarnos con honestidad, ¿soy visitante o soy habitante? ¿Busco a Dios solo cuando tengo miedo, o he hecho de Él mi morada? El Salmo 91 no promete una vida sin dificultades, pero sí promete que quien habita en Dios nunca estará solo en medio de ellas. La verdadera protección no comienza cuando el peligro aparece, comienza mucho antes, cuando decidimos permanecer. Habitar en Dios no es un evento emocional aislado, no es una oración hecha en un momento de angustia ni una visita ocasional cuando las fuerzas se agotan. Habitar es una decisión diaria, consciente y constante. El Salmo 91 no dice el que visita, ni el que recuerda a Dios de vez en cuando, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra encierra una profundidad espiritual que transforma por completo la manera en que vivimos nuestra fe. Habitar implica permanencia. Significa elegir permanecer en Dios cuando todo va bien y también cuando todo parece desmoronarse. Es despertar cada mañana con la decisión de confiar, aun cuando las noticias, las circunstancias o el propio corazón intenten sembrar miedo. Habitar es decirle a Dios, aquí me quedo, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. No es huir cuando llegan las dudas, sino afirmar los pies en la roca y permanecer. Muchas personas quieren las promesas del Salmo 91, pero no están dispuestas a asumir la postura espiritual que ese salmo exige. Porque habitar no es pasivo. Habitar es una relación viva. Es hablar con Dios, escuchar su voz, buscar su presencia y obedecerle, incluso cuando hacerlo cuesta. Es permitir que Él sea refugio, pero también Señor. No se puede habitar en Dios y al mismo tiempo vivir desconectado de Él. Habitar es elegir a Dios como morada del alma. Es permitir que su palabra gobierne nuestros pensamientos, que su paz dirija nuestras decisiones y que su verdad corrija nuestros caminos. Cuando habitas en Dios, tu confianza no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde la certeza de que estás cubierto. Este es el punto donde muchos se detienen. Porque habitar requiere constancia. Requiere fe cuando no hay señales visibles. Requiere fidelidad cuando nadie está mirando. Pero es precisamente ahí donde se activa la promesa. La protección no es automática, es relacional. Nace de la cercanía. Como la sombra que solo cubre a quien camina cerca, así la protección de Dios se manifiesta en quienes deciden permanecer. Tal vez hoy te das cuenta de que has estado entrando y saliendo, buscando a Dios solo en momentos críticos. Y no hay condenación en reconocerlo. Este es un llamado, no un reproche. Dios sigue extendiendo su abrigo, que te invita a habitar, no a esconderte solo por un instante. Él quiere ser tu hogar espiritual, no solo tu refugio de emergencia.
Habitar es una elección que se renueva cada día. Hoy decides confiar. Mañana decides permanecer. Y cuando el miedo intente tocar a tu puerta, recuerdas que ya tienes un lugar seguro. No porque seas fuerte, sino porque has decidido quedarte cerca del Altísimo. Si sientes que esta palabra es para ti, deja un amén en los comentarios. Ese amén no es solo una palabra, es una declaración, hoy decides habitar. Hay una imagen profundamente poderosa en el Salmo 91, que muchas veces leemos sin detenernos a meditarla: morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice simplemente bajo su protección o bajo su cuidado, sino bajo su sombra. Y la sombra, espiritualmente hablando, solo existe cuando hay cercanía. Nadie puede refugiarse bajo la sombra de algo que está lejos. La sombra es evidencia de proximidad, de intimidad, de permanencia. En lo natural, cuando el sol es fuerte y el calor abraza, buscamos una sombra para descansar. No cualquier sombra sirve. No una sombra lejana, no una sombra frágil, sino una sombra firme, amplia, segura. De la misma manera, en lo espiritual, el alma busca sombra cuando el peso de la vida se vuelve intenso. Y el salmista declara que hay una sombra que no falla, una sombra que no se mueve, una sombra que cubre por completo, la sombra del Omnipotente. Esta expresión nos revela algo esencial: la cobertura de Dios no es automática, es relacional. No depende de palabras repetidas, sino de una cercanía cultivada. Mientras más cerca estás de Dios, más evidente es su sombra sobre ti. Mientras más permaneces en su presencia, más clara se vuelve su cobertura en tu vida. La sombra no se proyecta a la distancia, se proyecta sobre aquel que camina junto a él. Hay personas que buscan la sombra de Dios solo cuando el peligro aparece. Solo cuando el miedo golpea, cuando la enfermedad se manifiesta, cuando la angustia aprieta el corazón. Pero el Salmo 91 no habla de correr a la sombra de vez en cuando, habla de morar bajo ella. Morar implica quedarse, habitar, permanecer aun cuando todo parece estar en calma. Porque es en esa permanencia donde la sombra se vuelve constante. La sombra del Omnipotente no es un lugar de huida, es un lugar de relación. Es el espacio donde el alma aprende a confiar, donde el espíritu descansa, donde el corazón deja de luchar solo. Bajo esa sombra, no todo desaparece, pero todo pierde su poder de dominarte. El miedo se debilita. La ansiedad se aquieta. La incertidumbre deja de gobernar. Esta sombra también nos enseña algo más profundo: Dios no solo va delante de ti, también está sobre ti. Su presencia no es distante ni indiferente. Él cubre, Él envuelve, Él protege desde lo alto. Como un padre que extiende su sombra para proteger a su hijo del sol ardiente, así el Omnipotente extiende su sombra sobre aquellos que deciden caminar cerca de Él. Cuando estás bajo su sombra, no necesitas ver el peligro para saber que estás seguro. No necesitas entender todo para confiar. La sombra es suficiente. Es un recordatorio silencioso de que no estás expuesto, de que no estás solo, de que no estás abandonado. Incluso cuando no sientes nada, incluso cuando no ves señales visibles, su sombra permanece. Y esta es la revelación que transforma: no es la fuerza de tu fe lo que crea la sombra, es la cercanía con Dios. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto permaneces. Porque mientras más cerca estás de Él, mayor es la cobertura. Mientras más caminas con Él, más amplia se vuelve su sombra sobre tu vida. Hoy,
esta palabra te invita a acercarte. A dejar de observar a Dios desde lejos y a comenzar a caminar bajo su sombra. Porque ahí, en ese lugar de intimidad, el alma encuentra descanso, el corazón encuentra paz y la vida encuentra verdadera protección. Hay peligros que gritan, pero hay otros que susurran. Y los más peligrosos no son los que vemos venir, sino aquellos que nunca advertimos. El Salmo 91 nos introduce en una verdad inquietante y, al mismo tiempo, profundamente consoladora. No todo ataque es visible, pero ninguna amenaza es desconocida para Dios. La Escritura habla de lazos, de trampas, de pestilencias. Palabras que no describen un ataque frontal, sino algo oculto, silencioso, estratégico. Un lazo no se anuncia. Una trampa no avisa. La pestilencia no siempre llega con ruido, muchas veces se infiltra lentamente, sin ser detectada. Así actúa el peligro invisible. No toca la puerta. No pide permiso. Simplemente aparece cuando menos lo esperas. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien, aunque no sabías explicar qué? Todo parecía normal por fuera, pero por dentro había una inquietud, una opresión, un peso difícil de nombrar. Eso es parte del peligro invisible. No siempre se manifiesta como un problema evidente. A veces es una decisión mal tomada. O una relación que se va contaminando poco a poco. O una idea que se instala en la mente sin que te des cuenta. O un desgaste emocional que avanza en silencio hasta robarte la paz. El salmista no minimiza estos peligros. No los ignora. Los nombra. Porque Dios no es ingenuo frente a la realidad humana. Él sabe que no solo enfrentamos lo que vemos, sino también lo que se mueve en lo oculto. Lo que opera en las sombras. Lo que actúa cuando bajamos la guardia. Y aquí viene la revelación poderosa: Dios protege incluso de aquello que tú no percibes. Eso significa que hay batallas que nunca peleaste porque Dios las detuvo antes de que llegaran a ti. Hay puertas que nunca se abrieron porque Él las cerró a tiempo. Hay conversaciones que no ocurrieron, decisiones que no tomaste, caminos que no seguiste, y no fue casualidad. Fue cobertura. Fue protección divina operando en lo invisible. El Salmo 91 no dice que Dios solo nos libra del peligro evidente, del enemigo declarado, del problema anunciado. Dice que Él libra del lazo del cazador. Y el cazador no persigue a plena luz del día, se esconde. Observa. Espera. Planea. Pero aún así, no puede tocar al que está bajo la sombra del Omnipotente. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Porque muchas veces pedimos protección solo para lo que conocemos, un viaje, una enfermedad, una situación difícil. Pero Dios va más allá de nuestras oraciones conscientes. Él cuida lo que no sabemos pedir. Él ve lo que no vemos. Él detecta amenazas antes de que se manifiesten. Hay enfermedades que no llegaron a desarrollarse. Accidentes que no ocurrieron. Crisis que no explotaron. Porque Dios actuó en el nivel invisible. En ese terreno donde nosotros no tenemos acceso, pero Él tiene control absoluto. Esto no significa vivir con miedo. Al contrario. Significa vivir con confianza. Con la certeza de que no todo depende de nuestra capacidad de prever, analizar o controlar. Descansamos en un Dios que no duerme, que no se distrae, que no llega tarde. Un Dios que vigila incluso cuando nosotros estamos cansados,
distraídos o confiados. El peligro invisible es real. Pero más real aún es la protección invisible de Dios. Una protección que no siempre se nota, pero siempre actúa. Que no siempre se anuncia, pero siempre está presente. Y cuando habitas bajo su abrigo, puedes caminar con paz, sabiendo que aún aquello que no percibes, ya está cubierto por él. Hay momentos en los que una palabra no llega solo para nosotros, sino que viene con un destino más amplio. Este mensaje que estás escuchando ahora no es casualidad. Tal vez pensaste que diste con él por curiosidad, o porque alguien te lo compartió sin mayores explicaciones. Pero en el mundo espiritual no existen los accidentes. Dios permite que ciertas palabras lleguen a tu vida cuando tu corazón, o el de alguien cercano a ti, necesita refugio, dirección y protección. El Salmo 91 no es un texto aislado ni una promesa individualista. Es una declaración viva que se activa en comunidad, en fe compartida, en corazones que se sostienen unos a otros cuando las fuerzas flaquean. Todos conocemos a alguien que hoy está atravesando noches difíciles, alguien que vive con miedo, con ansiedad, con enfermedades, con amenazas visibles o invisibles. Tal vez esa persona sonríe en público, pero por dentro está clamando en silencio por un lugar seguro donde descansar su alma. Este es el punto del mensaje donde Dios te invita a mirar más allá de ti. Porque así como esta palabra te fortalece, también puede convertirse en el escudo de alguien más. Hay personas que no oran porque no saben cómo hacerlo. Personas que no abren la Biblia porque creen que ya es tarde para ellas. Personas que sienten que Dios está lejos, cuando en realidad solo necesitan que alguien les recuerde que Él sigue siendo refugio y fortaleza. Compartir este mensaje no es un simple gesto digital. Es un acto de amor. Es decirle a alguien, sin palabras directas, no estás solo. Dios puede cuidarte. Hay esperanza para ti. Muchas veces, una sola palabra compartida en el momento correcto puede evitar una caída, una decisión equivocada, una noche de desesperación más. El Salmo 91 ha sostenido a generaciones enteras en medio de guerras, enfermedades y pérdidas. Hoy puedes sostener a alguien que tú amas. Además, cuando compartes este mensaje, te unes a una comunidad invisible pero real, personas que creen, que confían y que se cubren mutuamente en oración. La fe crece cuando se comparte. La esperanza se multiplica cuando se extiende. Y la protección de Dios se manifiesta de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato, pero que más adelante reconocemos con gratitud. Tal vez tú mismo has sido protegido sin darte cuenta. Tal vez hubo peligros que no viste, decisiones que no tomaste, caminos que no recorriste, y todo fue parte del cuidado silencioso de Dios. Ahora tienes la oportunidad de ser un instrumento de ese mismo cuidado para alguien más. Comparte este mensaje con alguien que necesite protección hoy. No sabes a quién puede llegar, ni en qué momento lo va a escuchar, pero si puedes estar seguro de algo, cuando una palabra nace de Dios y se comparte con amor, nunca vuelve vacía. La noche tiene un lenguaje propio. Cuando el ruido del día se apaga, cuando las luces se atenúan y el mundo parece detenerse, es ahí donde muchas batallas comienzan. No hacen ruido, no avisan, no se anuncian con gritos. Llegan en silencio. El Salmo 91 lo sabe, y por eso declara con firmeza, no temerás el terror nocturno. Porque el miedo nocturno no siempre tiene forma, pero siempre tiene peso.
Es ese nudo en el pecho que aparece cuando todo está en calma. Es el pensamiento que regresa una y otra vez cuando el cuerpo está cansado pero la mente no logra descansar. El miedo nocturno es distinto al miedo del día. Durante el día, al menos podemos distraernos. Hay movimiento, hay voces, hay actividad. Pero en la noche, cuando estamos a solas con nosotros mismos, las preguntas se vuelven más fuertes. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si mañana todo empeora? ¿Y si pierdo lo que amo? Es en ese espacio oscuro donde las preocupaciones se amplifican, donde el pasado acusa y el futuro amenaza. La noche desnuda el alma, y por eso muchos temen dormir, no por el cansancio del cuerpo, sino por el ruido del corazón. El Salmo 91 no minimiza esta realidad. No dice que el miedo no existe. Dice que no debemos temerlo. Y eso es muy distinto. Porque Dios no ignora nuestras noches difíciles, Él entra en ellas. Cuando la palabra dice no temerás el terror nocturno, está afirmando que incluso en ese territorio donde tú sientes que no tienes control, Dios sigue gobernando. Mientras tú cierras los ojos, Él no duerme. Mientras tu cuerpo descansa, su cuidado permanece activo. Dormir es uno de los actos de fe más profundos que existen. Cada vez que te acuestas, estás reconociendo que no puedes vigilarlo todo, que no puedes controlarlo todo, que necesitas confiar. Y es ahí donde Dios se revela como guardián. El miedo nocturno nos susurra que estamos solos, pero el Salmo 91 nos recuerda que estamos acompañados. Que hay una presencia que no se apaga con la luz, que no se va cuando el silencio llega. Hay personas que sonríen durante el día, pero lloran en la noche. Personas que parecen fuertes frente a otros, pero frágiles cuando nadie las ve. Dios conoce esas lágrimas. Conoce esos pensamientos que nadie más escucha. Y aún así, promete cobertura. No temerás, no porque seas valiente, sino porque Él es fiel. No porque tu fe sea perfecta, sino porque su protección no falla. La noche también es escenario de ataques invisibles. Ansiedad, recuerdos dolorosos, temores que no se pueden explicar. Pero el Salmo 91 declara que la protección de Dios no tiene horario. No es solo para las horas de luz, no es solo para cuando estás consciente y alerta. Dios guarda incluso mientras dormimos. Su cuidado no depende de nuestra vigilancia, sino de su amor. Tal vez esta noche vuelvas a acostarte con preocupaciones. Tal vez el silencio vuelva a hablarte. Pero recuerda esta verdad, no estás indefenso. Hay un Dios que vela por ti. Un Dios que cubre tu descanso, que cuida tus sueños, que protege tu mente y tu corazón. El miedo nocturno no tiene la última palabra. La tiene aquel que prometió estar contigo todos los días, incluso en la noche más oscura. Y cuando cierres los ojos hoy, hazlo con esta certeza: mientras tú duermes, Dios guarda tu vida. Mientras el mundo calla, su protección permanece. Y aunque la noche intente asustarte, no temerás, porque estás bajo su amparo. 1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esta no es una frase poética para adornar un texto antiguo. Es una declaración contundente, poderosa, incluso incómoda. Porque nos confronta con una verdad que pocos quieren aceptar: el peligro puede estar cerca, sin tocarte. La crisis puede rodearte, sin destruirte. El caos puede avanzar, sin llevarte consigo. El Salmo 91
no promete un mundo sin caídas. Promete algo más profundo, una protección que distingue. Vivimos tiempos en los que todos parecen caer. Caen economías, caen relaciones, caen certezas, caen fuerzas interiores. A veces miras a tu alrededor y te preguntas por qué otros, tan cercanos a ti, están siendo alcanzados por situaciones que tú también podrías estar viviendo. No eres mejor. No eres más fuerte. No eres inmune por casualidad. Hay algo más operando. La palabra no dice quizás caerán. Dice 1000 caerán. Es una afirmación realista. El Salmo no niega la existencia del peligro, lo reconoce plenamente. La diferencia no está en la ausencia del mal, sino en la ubicación espiritual del que confía. Estar cerca del peligro no significa ser alcanzado por él. Y esta es una revelación que libera. Muchos creyentes viven atormentados porque confunden cercanía con condena. Creen que, si algo malo ocurre cerca, inevitablemente les tocará. Pero Dios establece una frontera invisible. Una línea que el mal no puede cruzar cuando alguien habita bajo su amparo. Esta protección no es arrogancia espiritual. No es decir a mí no me pasará desde el orgullo. Es descanso. Es saber que hay una cobertura que no depende de tu fuerza, sino de tu relación con Dios. El Salmo 91 no dice que el justo no verá el mal. Dice que lo mirará con sus ojos. Lo verá pasar. Lo verá caer. Lo verá detenerse antes de tocarlo. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque hay momentos en los que Dios no te saca del escenario del peligro, pero te mantiene intacto dentro de él. No te aísla del mundo, te preserva en medio de él. No te encierra en una burbuja, te cubre con su presencia. Y aquí está la clave de la protección selectiva, no es favoritismo, es cercanía. La protección no se activa por repetir un versículo, sino por habitar en Dios. Por permanecer. Por confiar incluso cuando no entiendes. Por elegir refugio en él cuando el miedo quiere gobernar. Hay personas que están expuestas a la misma tormenta que tú, pero no tienen el mismo refugio. No porque Dios las rechace, sino porque no han decidido habitar bajo su sombra. Y eso duele, porque a veces esas personas son cercanas, son familia, son amigos. Verlos caer no te hace insensible, te hace consciente del valor de la cobertura divina. Este versículo no nos llama a compararnos, sino a afirmarnos. A entender que la fidelidad de Dios no falla. Que su promesa se cumple incluso cuando el entorno se derrumba. Cuando el Salmo dice a ti no llegará, no está negando la existencia del mal. Está declarando un límite. Un hasta aquí establecido por Dios mismo. Y si hoy te sientes rodeado, si sientes que el peligro está más cerca de lo que quisieras, escucha esto con atención, estar cerca del peligro no significa que estés desprotegido. Significa que tu fe está siendo probada, y tu refugio está siendo revelado. Dios sigue siendo tu amparo. Dios sigue siendo tu fortaleza. Y aunque 1000 caigan a tu lado, su mano sigue firme sobre ti. Permanece. Confía. Habita. Porque la protección de Dios no siempre te aleja del campo de batalla, pero siempre te guarda en medio de él. Declara en voz alta, sin miedo y sin dudas, mi refugio es el Señor. No es una frase simbólica, no es un recurso poético, no es una expresión religiosa más.
Es una declaración de fe que activa algo profundo en el mundo espiritual y también en tu interior. Cuando lo dices con convicción, estás alineando tu corazón, tu mente y tu espíritu con una verdad eterna. No dependes de tus fuerzas, no te sostienes por tus recursos, no sobrevives por casualidad. Tu refugio es el Señor. A lo largo del Salmo 91, hemos visto promesas poderosas: protección, cobertura, descanso, liberación del miedo, presencia angelical. Pero ahora llegamos a un punto crucial. Aquí no se trata solo de escuchar o comprender, aquí se trata de responder. La fe bíblica nunca fue pasiva. Siempre exige una acción. Y una de las acciones más poderosas es la palabra hablada. Lo que declaras con tu boca tiene peso, tiene dirección, tiene autoridad. Cuando dices mi refugio es el Señor, estás renunciando a otros refugios falsos. Estás diciendo que no será el dinero el que te dará paz, que no será una persona la que te dará seguridad, que no será el control el que te salvará. Estás afirmando que, aunque el mundo tiemble, aunque las noticias asusten, aunque el futuro parezca incierto, hay un lugar donde tu alma puede descansar. Ese lugar no es geográfico. Es espiritual. Es la presencia de Dios. Tal vez hoy llegaste hasta aquí cansado, con el corazón cargado, con preguntas que no tienen respuesta. Tal vez has intentado ser fuerte por mucho tiempo y ya no te quedan fuerzas. Este es el momento de soltar. Este es el momento de reconocer que necesitas refugio. Y no cualquier refugio, sino uno que no se derrumba, que no falla, que no te abandona cuando más lo necesitas. Por eso, te invito a hacerlo ahora mismo. No lo pospongas. No lo racionalices demasiado. Decláralo en voz alta, incluso si estás solo, incluso si sientes que tu voz tiembla. Di con firmeza, mi refugio es el Señor. Al hacerlo, estás tomando posición espiritual. Estás diciendo al miedo que ya no gobierna. Estás recordándole a tu alma dónde pertenece. Te estás alineando con la promesa. Ahora, escríbelo en los comentarios. No como un simple mensaje, sino como un acto de fe: mi refugio es el Señor. Al escribirlo, estás sellando tu declaración, estás siendo testimonio para otros y estás participando activamente de esta palabra. Recuerda esto: Dios honra a quienes confían en Él de corazón. Y cada vez que eliges refugiarte en el Señor, incluso en medio de la tormenta, estás caminando bajo su cobertura. No estás solo. No estás desprotegido. Estás escondido en Dios. Hay una verdad que muchas personas conocen de memoria, pero pocas han permitido que descienda al corazón: no caminas solo. Aunque tus ojos no lo vean y tus oídos no lo escuchen, el cielo está en constante movimiento a favor de aquellos que han puesto su confianza en Dios. El Salmo 91 revela una dimensión invisible, pero real, donde la protección divina no es una idea abstracta, sino una acción concreta. Aquí aparece una de las promesas más asombrosas de toda la Escritura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando Dios habla de enviar ángeles, no se refiere a símbolos poéticos ni a metáforas religiosas. Habla de mensajeros reales, asignados con una misión específica: guardarte. Esto significa que hay intervenciones que no suceden por casualidad, puertas que no se cerraron por suerte, accidentes que no ocurrieron por coincidencia. Hay momentos en los que algo te detuvo, te hizo cambiar de camino,
te impulsó a tomar una decisión distinta, y tal vez nunca supiste por qué. Pero el cielo sí lo sabía. Los ángeles no actúan por capricho ni por emociones. Actúan por orden divina. El Salmo es claro: Dios manda a sus ángeles. No les sugiere, no les pide, no negocia. Él los envía con autoridad. Esto nos revela que la protección del creyente no depende de su fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Cuando confías, el cielo responde. Cuando habitas bajo su abrigo, el mundo espiritual se alinea para cuidarte. Quizás te has sentido vulnerable, expuesto, incluso abandonado en algún momento de tu vida. Tal vez has dicho en silencio: Señor, siento que estoy solo en esta batalla. Pero esta palabra viene a romper esa mentira. Aunque no los veas, hay ángeles rodeando tu camino. Caminan contigo cuando sales de casa. Permanecen cerca cuando el miedo intenta atacarte. Están presentes cuando tomas decisiones importantes. Y, muchas veces, son ellos quienes sostienen tus pasos cuando tu fe parece debilitarse. El Salmo 91 no dice que los ángeles te guardarán en algunos caminos, sino en todos tus caminos. Eso incluye los caminos claros y los confusos. Los días de fe firme y las noches de duda. Los momentos de obediencia y los procesos de aprendizaje. Dios no retira su cobertura cuando tropiezas, la reafirma cuando confías. Y esa confianza activa el respaldo del cielo. Hay personas que creen en Dios, pero viven como si caminaran solas. Este salmo nos invita a algo más profundo, a vivir conscientes de la presencia divina. A saber que no estamos desprotegidos, que no somos presa fácil del enemigo, que no estamos expuestos al azar. Cuando entiendes que el cielo pelea por ti, tu manera de enfrentar la vida cambia. El miedo pierde autoridad. La ansiedad disminuye. La esperanza se fortalece. Y hay algo aún más poderoso: los ángeles no solo protegen, también sostienen. El Salmo dice que te llevarán en sus manos, para que no tropieces. Esto habla de cuidado delicado, atento, cercano. Dios no solo te libra del peligro extremo, también se ocupa de las pequeñas caídas, de los momentos frágiles, de las debilidades silenciosas que nadie más ve. Hoy esta palabra te recuerda que no estás caminando solo por la vida. El cielo está activo. Dios está atento. Sus ángeles están enviados. Y mientras confíes, mientras habites bajo su sombra, no caminarás desamparado ni un solo paso. No solo se trata de que Dios nos proteja del mal. El Salmo 91 va mucho más allá de una fe defensiva. Aquí entramos en una de las revelaciones más poderosas y, al mismo tiempo, más ignoradas por muchos creyentes: la autoridad espiritual. No eres únicamente alguien que se esconde mientras el peligro pasa, eres alguien a quien Dios le concede poder para avanzar aún en medio del peligro. El Salmo declara que pisarás al león y al áspid, que hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas palabras no son poéticas ni simbólicas sin propósito. En la Escritura, las serpientes y las fieras representan fuerzas de maldad, ataques espirituales, amenazas que buscan intimidar, paralizar o destruir. Y Dios no dice que simplemente las evitarás, dice que las pisotearás. Eso habla de dominio, de victoria activa, de una posición elevada. Muchos viven su fe con miedo constante, esperando que Dios los rescate en el último momento. Pero este salmo revela algo diferente: Dios te llama a caminar con confianza,
sabiendo quién eres y bajo qué autoridad vives. Cuando habitas al abrigo del Altísimo, no solo estás cubierto, también estás respaldado. El cielo no solo te rodea, el cielo te delega autoridad. Pisotear serpientes no significa que no existirán ataques. Significa que, aunque aparezcan, no tendrán la última palabra. Significa que el mal no define tu camino, no controla tus decisiones y no gobierna tu destino. Tú avanzas sabiendo que cada paso está cubierto por una promesa viva. No caminas desde la inseguridad, caminas desde la identidad. Jesús mismo reafirmó esta verdad cuando habló de autoridad espiritual, recordándonos que el poder del enemigo es limitado frente a quienes permanecen en Dios. Esa autoridad no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, nace de la intimidad. Solo quien habita en Dios puede caminar con firmeza sobre aquello que antes lo aterraba. La autoridad es consecuencia de la cercanía. Tal vez has sentido que el miedo te ha perseguido durante años. Tal vez hay patrones, tentaciones, pensamientos o circunstancias que parecen repetirse como serpientes escondidas en el camino. El Salmo 91 no te invita a huir de ellas con pánico, sino a enfrentarlas desde la certeza de que Dios ya declaró victoria sobre tu vida. No avanzas solo, avanzas investido. Esta autoridad no se grita, se ejerce. No se presume, se vive. Se manifiesta cuando decides no rendirte, cuando eliges la fe por encima del temor, cuando sigues caminando aún con heridas, confiando en que el mal no tiene permiso para detenerte. Cada vez que eliges confiar, estás pisando una serpiente invisible. Cada vez que perseveras, estás caminando sobre aquello que quiso destruirte. Dios no te llamó a sobrevivir escondido, te llamó a vivir con propósito y firmeza. La protección es real, sí, pero la autoridad también lo es. Y cuando ambas se unen, el creyente deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Hoy recuerda esto, no solo estás a salvo, estás autorizado. Y ahora llegamos al punto culminante. Al lugar donde todo converge. Porque después de promesas, imágenes de protección, ángeles, refugio y autoridad, el Salmo 91 hace algo extraordinario, Dios mismo toma la palabra. Ya no es el salmista hablando de Dios, es Dios hablando directamente al corazón del que escucha. Y esto no es un detalle menor. Es la confirmación de que todo lo anterior no es poesía vacía, sino una respuesta viva del cielo. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y aquí se revela una verdad profunda que muchos pasan por alto. Dios no dice, porque recitó el Salmo, ni porque lo aprendió de memoria, ni siquiera porque lo repitió muchas veces. Dice, porque en mí ha puesto su amor. La protección no nace del ritual, nace de la relación. No es una fórmula mágica, es un vínculo real. Esto cambia por completo nuestra manera de entender la fe. Porque hay personas que buscan a Dios solo cuando el peligro aparece, cuando el miedo aprieta, cuando la noche se vuelve oscura. Pero el Salmo 91 nos muestra que la verdadera seguridad no está en acudir a Dios solo en la emergencia, sino en habitar en Él continuamente. Dios responde a quien lo ama, a quien lo conoce, a quien ha decidido confiar incluso cuando no hay amenazas visibles. Luego Dios añade, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es solo saber cómo se llama, es conocer su carácter, su fidelidad, su corazón. Es saber que Él es refugio antes de necesitar refugio.
Es saber que Él es Padre antes de clamar por auxilio. Quien conoce el nombre de Dios no se desespera con facilidad, porque sabe en quién ha puesto su esperanza. Y entonces viene una de las frases más íntimas de todo el Salmo: me invocará, y yo le responderé. No dice tal vez le responda, ni cuando pueda. Dice yo le responderé. Esto es una promesa directa, personal, viva. Dios escucha. Dios responde. Dios se involucra. Pero nota algo importante: la invocación nace de una relación previa. No es un grito vacío, es un llamado confiado. Dios continúa diciendo: con Él estaré yo en la angustia. No promete ausencia de problemas, promete presencia en medio de ellos. Esta es una de las revelaciones más poderosas del Salmo 91. Dios no siempre quita la tormenta, pero nunca abandona al que confía. Su presencia en la angustia es la mayor forma de protección, porque cuando Dios está contigo, incluso el dolor tiene propósito. Luego afirma: lo libraré y le glorificaré. Primero libra, luego honra. Primero cuida, luego exalta. Dios no solo protege, también restaura la dignidad, levanta al que fue humillado, devuelve la esperanza al que pensó que todo estaba perdido. La protección de Dios no es solo sobrevivir, es salir transformado. Y finalmente, Dios cierra con una promesa que toca lo más profundo del ser humano: lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. No habla solo de años, habla de plenitud. De una vida llena de sentido, de propósito, de comunión con Él. Una vida donde la salvación no es solo futura, sino experimentada día a día. Aquí se cumple la promesa inicial. El Salmo 91 no es un amuleto, no es un texto para repetir sin entender. Es una invitación a vivir en relación con Dios. La protección no es el premio por un ritual, es la consecuencia natural de caminar cerca del corazón del Padre. Y cuando eliges habitar en Él, no importa lo que te rodee, su voz, su cuidado y su presencia estarán contigo hasta el final. Si crees que Dios te habló hoy, permanece hasta el final y guarda esta palabra en tu corazón.